doctora María Teresa Fernández Bajón. Ella es licenciada en Geografía e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, España, doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España, profesora titular del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente es directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, también de España. Ella nos va a platicar acerca del acceso a la información pública, transparencia en el contexto iberoamericano. Gracias. Adelante. Muchas gracias, doctora Patricia Hernández. Es un placer, como he dicho con anterioridad, encontrarme en este acto. Y yo voy a intervenir, a mi intervención va a abordar un tema, entiendo que de plena actualidad, por todas las situaciones que estamos viviendo en los distintos países con respecto al acceso a la información pública, transparencia en el contexto iberoamericano. El tema que abordamos, como decía, de plena actualidad, gira en torno al acceso a la información pública y vamos a proyectarlo más allá de esas tendencias políticas y legislativas que se suceden a lo largo de los años. El estudio del acceso a la información pública como parte de los derechos humanos y como parte de los derechos fundamentales constitucionales radica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por las Naciones Unidas, al recoger en el artículo 19 el derecho de acceso a la información. De igual manera, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, también recoge en el artículo 19 la misma protección al derecho de acceso a la información. Y posteriormente, en el año 1993, la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Opinión y de Expresión, se preocupó de definir el contenido de dichos derechos y en 1995 dicho relator anotó que el derecho de buscar información, obtener acceso a la información, es uno de los derechos esenciales de la libertad de expresión. En este mismo orden, la Relatoría para la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe que publica en el año 2002, manifiesta que el derecho de acceso a la información guarda una ínsita relación con otros derechos humanos. Y dice lo siguiente, leo textualmente: en un sistema democrático, representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información, y añade, el acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas y que les permite la realización de un plan de vida que se ajuste a la libre decisión. Observamos que las diferentes y numerosas menciones de este derecho o a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, máxime cuando la sociedad en la que vivimos es consciente, primero, de que el Estado de Derecho actúa en la información a través de todas sus potestades legislativa, administrativa y judicial, y segundo, que este derecho supone un arma jurídica para adquirir aquellos conocimientos que nos permitan controlar las actuaciones de los gobiernos y luchar contra la corrupción y violencia de nuestros derechos. En otras palabras, de estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia. Como afirman nuestros colegas españoles, los profesores Ignacio Bell, Pilar Cusido, Loreto Corredera, en una de sus publicaciones sobre el derecho de la información, dicen que la presencia de la democracia de un Estado se encuentra en la información que proporcionan los poderes públicos, en que esa información exista, sea fluida y suficiente, y en que no esté tergiversada. ¿Cuál es la naturaleza del derecho de acceso a la información?
A nivel mundial se ha alcanzado un consenso jurídico acerca de la naturaleza y uso fundamental del derecho de acceso a la información pública, en unos casos como integrante de la libertad de información y en otros como derecho autónomo. Refiriéndonos a España, por la cercanía, como ustedes saben, el artículo 105.b de la Constitución Española de 1978 recoge que el ciudadano tiene derecho al acceso a los archivos y a los registros administrativos, pero añade, una ley regulará ese derecho. Hay que decir, y desde una postura un poco crítica, que desde 1978, que se publica la Constitución y que se recoge este artículo, hasta que se publica la Ley 37/82 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, este derecho sigue ahí en una laguna. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Pues que este derecho, según recoge la Constitución, será regulado por una ley, pero esta ley no tiene que afectar a la seguridad, o sea, que la información o documentación que nosotros recuperamos no tenemos ese acceso siempre que afecte a la seguridad, defensa del Estado, la averiguación de los delitos, la intimidad de las personas. Pero es un derecho que no se inserta en el título 1, que el título 1, bajo el epígrafe de derechos y deberes fundamentales, no recoge este derecho, sino que lo recoge en el título 4 dedicado al gobierno y a la administración. Lo que ha dado origen a una polémica doctrinal en torno a si se trata realmente de un derecho autónomo o, por el contrario, de una manifestación de la libertad de información. Como conclusión en este sentido, cabe decir que el derecho de acceso a la información se considera un derecho fundamental vinculado a la libertad de información o autónomo. Pero, ¿cuál es el objeto del derecho? La Constitución Española se refiere, como decía anteriormente, al acceso a los archivos y a los registros administrativos. El ciudadano español tiene derecho a ese acceso. Pero visto desde mi formación documentalista y en base a lo que el artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común nos detalla todo aquello que no podemos ver, estos documentos no se pueden consultar si están en archivos de gestión o archivos también centrales. Si desde luego, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, la 18/85, pues 85-86, no recuerdo muy bien, efectivamente en los archivos históricos sí tenemos ese acceso. Pero la realidad es que contiene este articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una manera rápida, contiene una serie de limitaciones que no se encuentran en el derecho europeo, ni comparado, y que suponen unas restricciones injustificadas del derecho que deben eliminarse. Bien, pues ¿cuál es el estado de la cuestión del ámbito normativo del derecho de acceso a la información pública en Iberoamérica? Una vez comprendido, encajado, conceptualizado el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, ¿cómo lo regulan los distintos países que conforman Iberoamérica? Bueno, pues la necesidad y conveniencia, desde luego, de aprobar normas que garanticen y regulen el acceso a la información pública es algo, como decíamos, que es intrínseco al sistema democrático. Y, por supuesto, algo intrínseco también a la participación ciudadana y control de esa democracia o de ese sistema que no dejan de ser pilares básicos sobre los que se tiene que sustentar toda la normativa. Los países pioneros en el reconocimiento y regulación del derecho a acceso a la información pública se encuentran entre los más desarrollados del mundo desde una perspectiva democrática, liderado por los países escandinavos y por Estados Unidos y los países de su área de influencia anglófona. En la actualidad, yo no he hecho nada. En la actualidad se ha generalizado a nivel mundial la existencia de estas leyes de transparencia y de acceso a la información, e incluso países pioneros han ido modificando sus leyes orgánicas originales para adaptarse a nuevas realidades como la reutilización de la información pública, la aparición de nuevas tecnologías, etc. El profesor Alcántara
Manuel Alcántara, de la Universidad, catedrático de la Universidad de Salamanca, en una intervención pública que tuvo en los cursos del Escorial del verano del 2013, de una manera muy reflexiva nos decía lo siguiente: ¿por qué es necesaria la transparencia? Y establecía una serie de ítems que yo les voy a expresar. En primer lugar decía, porque es un derecho político y humano. También decía que es una de las características que permite distinguir a un régimen democrático de uno no democrático. Es esta la puesta en marcha de mecanismos de apertura y publicidad de la información pública. La definición de la democracia no puede excluir la posibilidad de dar a sus ciudadanos visibilidad o transparencia en el ejercicio del poder del Estado. Y en lo que se refiere al poder legislativo, tanto la transparencia como la probidad están entre las 5 características centrales: ser representativo, transparente, accesible, responsable y eficaz, que debería tener desde un punto de vista normativo todo parlamento democrático. Y por último dice que el avance en este sentido puede generar múltiples beneficios y afianzar la posición y legitimidad de las instituciones. ¿Y a qué beneficios se refiere? Pues beneficios como un acercamiento del ciudadano con sus representantes. Una contribución, toda esta normativa contribuye a una rendición de cuentas. Contribuye también a incrementar la legitimidad al consolidar una cultura de confianza entre representantes y representados, restringir la discrecionalidad, actuar como un disuasivo contra la corrupción, reforzar la ciudadanía y, desde luego, consolidar la democracia. Todo esto contribuye a tomar mejores decisiones y a hacer más eficiente la gestión administrativa del Parlamento. Pues bien, expuesto lo anterior, ¿cómo está el mapa iberoamericano en materia de ordenamiento jurídico de transparencia y acceso? El cuadro que pueden observar en pantalla recoge simplemente los distintos países con la fecha de promulgación y la ley que tienen aprobado. Vemos como Colombia desde el año 1985 tiene su ley de transparencia, Panamá en el 2002, México, que luego vamos a hacer el inciso, desde junio del 2002, aunque ha sido reformada ampliamente en el 2010, tiene la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Perú, desde julio del 2002, tiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ecuador en el año 2004, República Dominicana también en el mismo año, Honduras en el año 2006, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Nicaragua en el 2007, Chile en el 2008, Uruguay y Guatemala en los mismos años también con su denominación de Ley de Acceso a la Información Pública, El Salvador 2011 y Brasil en el 2009. Bien, para llevar a cabo todos estos estudios, las fuentes que se han consultado y que revelan estudios sobre la transparencia en Iberoamérica ha sido, por una parte, la web de evaluación de Global Right to Information Rating Map, que es un sistema para evaluar la solidez del marco jurídico y garantizar el derecho a la información en un país determinado. Se limita a medir exclusivamente el marco legal, no la calidad de la gestión. ¿Qué metodología aplican en esta web? En esta institución? Bueno, pues aplican 61 indicadores que han extraído de una amplia gama de normas internacionales sobre el derecho a la información y así como el estudio comparativo de las numerosas leyes de derecho de la información de todo el mundo. Por otra parte, destacamos en fuentes que ustedes pueden consultar porque hay una abundancia de información interesante y muy afín a lo que estamos tratando aquí. El Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, pero aquí miden los valores y comportamientos democráticos. Por otra parte, la POP, que es una institución académica de relieve que realiza encuestas de opinión pública en las Américas con más de 30 años de experiencia, y lo que hace es un estudio también relacionado con este tipo de normativas. Y por supuesto las fuentes legislativas de los países a través de los que se ha elaborado el cuadro. Bueno, iba a hablar de México, pero voy a pasar a esta otra transparencia. En esta transparencia, lo que se ha hecho es, a partir de esas leyes que se recogían la disposición de publicación anteriormente, en el cuadro anterior, aquí lo que se recoge es exactamente
qué ítems de esas leyes van analizando los ítems de estructura de organismo y funciones del marco normativo, como vemos como Brasil sí tiene ese acceso, el directorio y personas contratadas, remuneraciones, contrataciones de suministros y servicios, información sobre resoluciones, trámites e información archivada. ¿Se ve bien? ¿No se ve? Sí, ¿no? Sí. Todo, los gastos de... O sea, es un resumen de cómo cada una de las leyes va recogiendo toda esa transparencia en que van a poder acceder a la información en los países que venimos tratando. Bien, ¿cuáles son las excepciones? Pues en unos casos la protección de la seguridad nacional muchas veces son generales, las excepciones son generales a todas las leyes de transparencia, en otros no, ¿verdad? Pero la privacidad personal y riesgo, deliberaciones internas, riesgo para la estabilidad económica, de sobre 5 minutos. Bien, bueno, como lo ven ahí todos ustedes, ya voy a ir terminando. Gracias, Patricia. Con respecto a los dos cuadros que estamos viendo, o tres cuadros que estamos viendo, hay que hacer alusión a los cambios de contenido de la Ley de Transparencia de México que se han aprobado recientemente en la Cámara Legislativa. Hay una entrevista en El País, yo creo que de la semana pasada, creo que es del 17 de septiembre, una entrevista que le hacen a Toby Mendel, que es el director ejecutivo del Centro para la Ley y la Democracia de Canadá, a raíz de todas estas modificaciones que el PRI ha presentado. Y dice lo siguiente, o manifiesta lo siguiente, con una ley considerada siempre de vanguardia y un organismo de referencia internacional, como es el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, todos estos cambios lo que él considera es que van a restar autonomía al instituto, lo que es una opinión que también está bastante generalizada. Dice que en un estudio que elaboró desde su institución, que medía en 2012 la eficacia de las leyes de transparencia de 95 países, México estaba situada en 6º lugar después de Serbia, Eslovenia, India, Siria y Ecuador. O sea que les felicito porque tienen una ley de, como dice el entrevistado, de vanguardia, y además ha sido un gran referente, y es cierto, para leyes que se han publicado posteriormente. Y ya para terminar, ¿qué pasa con España? Que no aparece en el mapa, que España que no tenemos... Bueno, pues ya termino, Patricia. Vamos a ver. En España, mejor dicho, vamos a enmarcarlo y contextualizarlo. En la Unión Europea, la primera norma jurídica internacional vinculante que reconoce un derecho general de acceso a documentos públicos en manos de las autoridades públicas fue adoptado el 27 de noviembre del 2008 en el Convenio del Consejo de Europa sobre el Derecho de Acceso a la Información. En Europa, 40 de los 47 miembros del Consejo de Europa cuentan con una ley de acceso a la información. Pero España, en concreto, pues estamos en un proceso que, bueno, que parece que ya definitivamente se va a publicar, porque también recientemente, creo que fue el 12 de septiembre, el proyecto de ley ha pasado a la aprobación ya de bastantes enmiendas sobre la ley de transparencia, y digo que ha pasado en el Pleno del Congreso de los Diputados. Pero así todo, hay bastantes críticas al respecto. Por ejemplo, Helen Darby-Sarr, que es la directora de Acceso Info Europe, dice que es muy decepcionante ver cómo después de tanto tiempo, esta ONG lleva desde el 2006 diciendo, incitando la ley de transparencia, dice que después de tanto tiempo España no va a alcanzar el mínimo exigido por el Convenio sobre acceso a documentos públicos del Consejo de Europa, y advierte que el actual texto de la ley de transparencia no está en línea con los estándares internacionales. Y de ser aprobado, ellos consideran, en palabras de Helen, que tendría la posición 72 del 96 en la lista de los países con leyes de acceso a la información. ¿Cuáles son las limitaciones? Nada, y los cambios. 2 puntos. Limitaciones, pues se considera que se sigue sin reconocer el derecho a acceso a la información como un derecho fundamental.
Se considera que carece de régimen de sanciones ante los incumplimientos de la transparencia, de un organismo independiente que controle y vigile este derecho, y los cambios en realidad es que se ha incluido partidos políticos, sindicatos, personal, incluso de la Casa Real, el Banco de España, y otro cambio importante, relevante, es la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero que sigue sin ser independiente, porque va a pertenecer orgánica y funcionalmente del Ministerio de Hacienda. Bueno, también les invito a que pasen a consultar la página de esta ONG, porque aplican los indicadores anteriores que comentábamos de Global Right to Information Writing y revelan y hacen un estudio exhaustivo de todo lo que ellos consideran que va a dar como resultado la publicación de esta ley. Hombre, en Europa sí que hay una inquietud, porque la Comisión Europea, sobre todo, quiere que todos los países pues, que tengan sus datos en la red. Podemos, según la Comisión Europea, podemos presumir que el Reino Unido, por ejemplo, son unos países ejemplares a la hora de aplicar las leyes, ¿no? Que en Italia, por ejemplo, se publican currículos, sueldos, dirigentes, etc. Bueno, en Estados Unidos no hace falta que les hable a ustedes porque ya lo tienen muy... Pero bueno, desde el año 66, ¿no? Estados Unidos tiene una ley de acceso a la información y que, bueno, ahí está el tema. ¿Cuáles son las recomendaciones finales para terminar? Pues que es conveniente avanzar en la introducción de la normativa de la que estamos hablando, que hay que estimular la demanda de peticiones de acceso a la información en los países que ya tienen esa transparencia. Hay que reforzar competencias de los organismos de vigilancia y control y fomentar organizaciones de la sociedad civil en rendición de cuentas. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Una disculpa que tengo que estar controlando el tiempo, pero creo que es una de las funciones o la función esencial de la moderación. Una disculpa. A manera de mini conclusión, y espero haber entendido todo como lo dijo ella también, este trabajo nos habló del acceso y la transparencia dentro del contexto del derecho. El derecho al acceso a la información como vinculado a la libertad de información y la transparencia de la información como un derecho democrático. Y por último, a mí me pareció muy interesante resaltar la importancia de la medición de la eficacia del derecho a la información, ¿no? Me parece. Vamos a la segunda participación, que es del maestro Hugo Alberto Figueroa Alcántara. Él es licenciado y maestro en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor de tiempo completo en la misma facultad. El trabajo que nos va a presentar es la trascendencia de los bienes comunes de información para el desarrollo humano. Adelante. Muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores de esta Cátedra Gauss la posibilidad de estar aquí. Bien, el nombre de mi contribución ya se especificó: trascendencia de los bienes comunes de información para el desarrollo humano. Cuando hablamos de bienes comunes de información, nos referimos a recursos que esencialmente son abiertos. Abiertos en el sentido de los parques públicos, abiertos en el sentido de los océanos, ¿verdad? Es decir, abrevaderos donde todos podemos tomar cosas, disfrutarlas, reutilizarlas, etc. Y para que estos bienes comunes de información sean posibles, pues se requiere que haya un uso común y colectivo y que además existan mecanismos sólidos que permitan la producción, la gestión, la difusión y la preservación comunales. Los bienes comunes de información son en la medida en que atrás de ellos hay comunidades que los hacen posibles. ¿Y qué es lo que se busca? Pues se busca una sostenibilidad a largo plazo, es decir, que no solo las generaciones actuales, sino también las futuras puedan disfrutarlos. ¿Y por qué se requieren? Se requieren porque cada vez en el desarrollo del sistema capitalista hay
mayores mecanismos de control, de lucro, etcétera, que cercan los bienes. Y entonces, como alternativa, estos bienes comunes de información tratan de que se abran. Control versus apertura sería la idea principal. Todos los bienes comunes de información tienen ciertas características que comulgan todos ellos, ¿no? Se fundamentan en dos principios fundamentales que son compartir y colaborar. Son desarrollados por comunidades autogestionadas, es decir, las propias comunidades de manera horizontal se ponen de acuerdo para producir estos bienes comunes. E implican además una cultura de la transparencia, es decir, en la contribución previa que acabamos de escuchar, pues un elemento fundamental es esta transparencia, ¿verdad? Que los datos sean visibles, que la gente pueda acceder y que la gente pueda criticar, es decir, que haya una rendición de cuentas. Y además una cultura de la participación. Mientras más personas cooperen, colaboren, contribuyan en la generación de estos bienes comunes, pues estos bienes comunes de información se volverán más ricos, más importantes y incidirán de mejor manera en el desarrollo humano, de tal manera que contribuyen a un paradigma de inteligencia colectiva mediante dinámicas relacionales que van más allá de la esfera tecnológica. Es decir, estos bienes comunes de información tienen como respaldo sustancial pues plataformas tecnológicas como la web, internet, estándares abiertos, técnicos abiertos, etc. Pero más allá de ello, no es tan importante las computadoras que se conectan entre sí, sino las mentes, las capacidades intelectuales que se conectan entre sí para producir bienes colectivos. En esta transparencia podemos nosotros tener un panorama de los diferentes tipos de bienes comunes de información, sistemas par a par, sistemas wiki, de acceso abierto, de datos abiertos, software libre, copyleft, bienes comunes creativos, recursos educativos abiertos y comunidades de aprendizaje e información. Cuando hablamos de sistemas peer-to-peer, nos referimos sobre todo a plataformas tecnológicas, pero sobre todo culturales y sociales y económicas que nos permiten compartir en red. Se basan, por lo tanto, en redes distribuidas entre pares o iguales, es decir, no se contraponen o su modelo es diferente al clásico de cliente-servidor, algo centralizado y varios nodos que dependen de ese nodo central, ¿verdad? En ese caso estamos hablando de redes horizontales y tienen como fundamento tres planos primordiales de la convivencia humana: una producción entre iguales, un gobierno entre iguales y una propiedad entre iguales. Es decir, es una alternativa intermedia entre las grandes corporaciones que llevan todo tipo de bienes a lo privado y al lucro, y por otro lado el otro sistema pues clásico de economía socialista, que es que todo depende del Estado, como en la extinta Unión Soviética, por ejemplo. En este caso se trata de buscar una tercera vía. Por otro lado, los sistemas wiki representan ante todo un paradigma de colaborar en red y se basan en la creación y sostenibilidad de espacios colaborativos abiertos. Permiten, por lo tanto, la creación de contenido colectivo que es más rico, profundo, versátil y actualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que se aceleran más que nada los ciclos de generación de información y generación de conocimiento. Por otro lado, los sistemas de acceso abierto buscan ante todo que los conocimiento y la cultura sean concebidos como bienes comunes primarios, de absoluta importancia para el bienestar y desarrollo humanos. Y se centran sobre todo en información académica y científica porque es de gran importancia pues, para este desarrollo y progreso de la humanidad, aunque no excluyen otro tipo de materiales. Y hay dos vías fundamentales, revistas en acceso abierto, que cada vez son más,
y más relevantes, y por otro lado, repositorios de acceso abierto, es decir, donde comunidades científicas académicas pueden de manera voluntaria subir sus productos de investigación, docentes, etc. Por otro lado, los sistemas de datos abiertos pugnan porque haya estándares técnicos abiertos que permitan reutilizar libremente la información. ¿Para qué? Para favorecer la transparencia, la democracia y una mayor participación ciudadana. En este sentido, vale la pena resaltar, también en vinculación con la ponencia anterior, que una parte muy importante de este tipo de datos abiertos son precisamente los emanados del gobierno, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para crear nuevas aplicaciones en que la gente pueda potenciar el uso derivado de estos datos abiertos. Y se requiere, por lo tanto, que estos datos sean abiertos, interoperables y reutilizables. Por otro lado, el software libre representa ante todo un movimiento social basado en la cultura y ética hacker. Se fundamentan en un sentido ético-filosófico de libertad. ¿Libertad para qué? Pues libertad para que haya un mayor progreso humano y que la sociedad pueda prosperar gracias a poder compartir bienes, ¿verdad? Richard Stallman, podríamos decir uno de los grandes líderes de este movimiento de software libre, pues dejó un buen sueldo, una buena compañía en la que trabajaba y decidió, no podemos seguir respaldando el desarrollo del software propietario, me voy a pasar a la otra bandita, a la otra banda, al otro frente y vamos a desarrollar una nueva alternativa de software. Y se basa en un modelo de gestión cooperativo, horizontal, mancomunado, de redes distribuidas, denominado modelo Bazar. Por otro lado, estos bienes comunes de información requieren de un corpus jurídico que respalde a esta generación de bienes. Y por lo tanto, las licencias tipo Copyleft y Creative Commons son de gran importancia. ¿Por qué? Porque permiten liberar, heredar y compartir obras, recursos de información y crear también obras derivadas a partir de las precedentes. Mientras que los recursos educativos abiertos buscan que esos materiales educativos sean libres y reutilizables, y las modalidades más frecuentes son OpenCourseWare y repositorios de acceso abierto. La educación pues es fundamental para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo humano, y por lo tanto el hecho de que cada vez haya más recursos educativos abiertos pues es de primordial importancia. Por otro lado, las comunidades de aprendizaje e información se conciben ante todo como espacios. La gente requiere de espacios físicos, pero también intelectuales, donde trabajar y poder de manera mancomunada crear este tipo de bienes comunes. Por lo tanto, también se le denominan a veces bienes comunes de información, otras veces bienes comunes de conocimiento y otras veces bienes comunes de aprendizaje. Sobre todo en la era digital, los bienes comunes de información inciden notablemente en el desarrollo humano. ¿A través de qué? A través de una tendencia vital que se sustenta en una apertura radical, en una metamorfosis multidimensional, multifacética hacia lo abierto. Es decir, hablamos de gobierno abierto y, por ejemplo, estas leyes de acceso a la información pública forman parte de ese concierto mayor, gobierno abierto, ¿verdad? El hecho de que los datos del gobierno, ¿verdad?, estén concebidos como datos abiertos forman parte de esta apertura. Pero también hablamos de ciencia abierta, de tecnología abierta, de software libre o abierto, etcétera, etcétera. Entonces es este modelo fundamental de apertura radical. Y los 4 principios fundamentales de esta apertura radical son compartir, colaborar, que haya procesos de transparencia y que haya una cultura participativa. Como podemos ver, los bienes comunes de información, como ya vimos previamente, pues comparten estos atributos.
de un fenómeno emergente, global, complejo, de mucho mayor amplitud, que tiene que ver con esa apertura radical. Pero, obviamente, esto no se desarrolla en un paraíso, en un ambiente idílico, sino que debemos reconocer que en el sistema capitalista existen muchas fricciones. Y una fricción fundamental dentro de nuestro sistema capitalista, en el que para bien o para mal vivimos, pues tiene que ver con cuestiones de información. ¿Por qué? Porque bien sabemos que en la etapa actual del capitalismo, llamado era de la información, era del conocimiento, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, pues la información es poder. Y por lo tanto, las grandes corporaciones luchan, cabildean, trabajan para que las leyes de derecho de autor, las leyes de propiedad intelectual, etcétera, sean cada vez más restrictivas. Entonces, eso implica que se tienen que buscar alternativas, como es el caso de los bienes comunes de información, para buscar mecanismos que ayuden a la prosperidad humana. Ajá. Esos mecanismos de control y de restricción, de cada vez mayor acercamiento de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, etcétera, pues a final de cuentas se convierten en algo negativo o que frena la creatividad, la innovación, el desarrollo humano. De allí que entonces los bienes comunes de información se articulan con otras dinámicas emergentes en la era digital, entre ellas una de gran envergadura, que es la de acceso al conocimiento, que es un nombre que amalgama un número muy heterogéneo de movimientos sociales que promueven ese acceso al conocimiento. Y por otro lado, también se lucha, hay una ardua batalla para ampliar el dominio público a través, por ejemplo, de estas estrategias de software libre, a través, por ejemplo, de estas licencias Creative Commons o copyleft, que a final de cuentas lo que buscan en esencia es pasar de la esfera de derechos de autor normal, tradicionales o propiedad intelectual bajo sus modelos tradicionales normales, pasar al dominio público obras intelectuales que de otra manera seguirían manteniéndose en la esfera privada. Y que esto permita una sociedad y una cultura más libres, democráticas y equitativas. Por lo tanto, podemos señalar que los bienes comunes de información contribuyen al desarrollo humano, ¿verdad? Porque facilita esa creación, recreación, innovación de la información y del conocimiento. Promueven una justicia distributiva en el sentido de que favorecen que haya una sociedad más equitativa, más justa y sobre todo dotar a las personas de herramientas, de habilidades y de información que les permita transformar drásticamente su entorno social, cultural, económico en el que vivimos cada uno de nosotros como seres individuales, pero también como personas que formamos parte de una comunidad y de una sociedad. Favorecen, por supuesto, también el acceso igualitario a la información y al conocimiento y se facilitan procesos democráticos y como corolario final podemos decir que todo esto contribuye a una sociedad y cultura libres. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muy interesante este contexto en el que nos explicas lo que son los bienes comunes de información, el contexto tanto legislativo como tecnológico y lo importante que son para el desarrollo de la ciudadanía en términos sociales, culturales, educativos, políticos. Vamos ahora a la tercera participación del doctor Egbert John Sánchez van der Kast. Él es licenciado y maestro en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en bibliotecología y estudios de la información por la misma facultad,
Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Él nos va a platicar sobre el capital social y políticas de información, visiones y estrategias. Muchísimas gracias, doctora Patricia Hernández, y muy buenas tardes, y agradezco también a la Cátedra Gauss, a Vivi y a la Universidad Complutense de Madrid por esta oportunidad. Les voy a platicar un poquito sobre capital social y políticas de información, visiones y estrategias. Me voy a permitir leer una parte y otras solamente les voy a comentar. En estos momentos tenemos un creciente interés sobre el tema capital social, y se ha generado documentos de índole descriptivos y reflexivos para entender este fenómeno cuya aparición tuvo lugar en el siglo XIX. Castiglioni, por su parte, considera que es una aproximación y la definición de capital social es una construcción de conexiones sociales y la sociabilidad considerando elementos como la buena voluntad, la fraternidad, la simpatía y la interacción social en general. Proponer una definición del término es una tarea que exige cierto grado de madurez y de reflexión. Para ello se deberá hacer primeramente una distinción entre capital social y capital humano. Como podemos ver, la parte de la distinción en su momento, una distinción en capital social y capital humano. Esta parte de distinción, que el capital humano está centrado en los individuos, mientras que el capital social está basado en relaciones, en la duración. En la capital humano tiene una duración porque como son individuos va a durar por toda la vida, y mientras que en el capital social podemos tener miembros participantes y eso lo va entrelazando. Estos miembros participan por sus niveles de confianza que hay entre ellos. Hay calificaciones también. Debe de haber en el capital social una cohesión social y siempre se está persiguiendo un logro al final económico. En el capital humano la parte es directa y lo indirecto son actividades cívicas que nosotros pretendemos llegar, y la salud como ente final tiene como un ente lineal, una posición lineal, mientras que el capital social es circular y e interactivo. Y la última parte que a nosotros nos compete y que más adelante vamos a hablar es que el capital social está centrado en la ciudadanía, en construcción de capacidades y en el empoderamiento, que ha sido mencionado el día de hoy también por algunos de los colegas. Bueno, gracias. El capital humano, de acuerdo con la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, lo cree que es un conocimiento y las habilidades, las competencias y los atributos que facilitan los individuos para crear el bienestar personal, social y económico. La OCDE, en una publicación del Centro para la Investigación Educativa e Innovación titulada The Well-Being of Nations, indica que el contexto en el cual se desarrolla este tipo de capital es primeramente algunos atributos que vamos a ver. Es el aprendizaje,
El contexto es el aprendizaje en el seno familiar y en las guarderías, la educación formal en cada etapa de los niveles educativos y en el entrenamiento, en la capacitación, en el trabajo, a través de las actividades de investigación e innovación y la participación en diversas redes de trabajo, el aprendizaje informal en el trabajo, la vida cotidiana y la participación en general. Ahora, el capital humano realmente de lo que nos está hablando es lo que persigue es el know-what, son los conocimientos de los hechos, el know-how, principios y leyes de la naturaleza, el know-how, las habilidades, y el know-who, las habilidades sociales para comunicar, para cooperar con expertos y con otras personas. Vamos a ver ahora la capital social. Hay diferentes autores que han percibido capital social de formas diferentes. Aquí Putnam está diciendo que son las características de las organizaciones sociales, como la confianza, las normas, las redes, para mejorar la eficacia de las sociedades al facilitar las acciones de manera coordinada. Schuller dice que capital social lo percibe como una alternativa donde se enfatiza en lo colectivo, no en lo individual ni en los intereses personales. Más adelante, si llegamos a Bourdieu, que dice que es una relación necesaria apegado al apoyo, es un capital apegado al respeto, a la honorabilidad y es indispensable para atraer a las personas que se encuentren en posiciones importantes y pueden ser útiles en una comunidad. La OCDE, que es da una propuesta que son redes que comparten normas y valores y así también el entendimiento para facilitar la cooperación entre los grupos. Y Coleman, por último, nos dice que es un conjunto de los recursos en las relaciones familiares y las comunidades, en las organizaciones sociales, que son de utilidad para el desarrollo social y cognitivo de las personas. Ahora, hemos visto desde diferentes enfoques cómo se han visto la capital social como tal, pero desde nuestra disciplina, ¿cómo se ve esta parte? Son los recursos sociales creados, lo que nos comenta Golden, son los recursos sociales creados de manera formal o informal entre los miembros de una comunidad y sus características principales están basadas en la ciudadanía, la confianza, los valores que comparte la comunidad, la participación cívica, entre otros. Si vemos esta parte, el cuadro no es mío, es de la OCDE, debo de aclarar. Podemos ver que entre los planes generales, institucionales, políticos y legales está el capital social, que en su momento tiene una relación muy fuerte con el capital humano y regresa otra vez con demandas institucionales, demandas ciudadanías, demandas de las comunidades para poder otra vez generar. Entonces aquí estamos viendo que no es algo que el capital humano está por un lado totalmente aislado del capital social, sino poco a poco van a haber una sinergia. Las formas de capital social son los vínculos sociales que se establecen entre los miembros, principalmente familiares y de grupos de seres humanos. Ahí también tenemos puentes que se van tendiendo y que son considerados ya a nivel de amigos distantes, entre socios, entre compañeros, colegas, se entrelazan, se tienen puentes, y las conexiones, que son relaciones jerárquicas, donde se resalta el poder, que es muy importante,
y los estratos sociales. Visiones y tendencias. Aquí las visiones y tendencias que podemos ver, lo que nos manifiesta Alpern, son las tendencias educativas, las tendencias con un enfoque muy dirigido hacia las comunidades locales, los vecindarios, el mercado laboral, pero que para nosotros en la bibliotecología y los estudios de la información, creo que aquí tenemos la parte de la democracia nos llama mucho la atención y también la cohesión social. Aquí tenemos un compromiso cívico para fomentar la democracia y la cohesión social. Ahora, este compromiso cívico lo podemos ver como lo dice Brahman, a partir de un estado autopoyético donde la democracia está presente en la vida cotidiana y no solamente en la parte presencial, pero también en la parte virtual, en toda la red. Esta concepción es vista desde la perspectiva de la democracia participativa y de la autoorganización de los procesos. Tenemos algunos procesos que poco a poco, ya como platicó el maestro Hugo en su disertación, que ya se están generando grupos comunidades donde se van autogestionando, se responden y se van trabajando de forma diferente. Entonces la autoorganización de todos esos procesos que nosotros antes teníamos, se genera una publicación, se pasa por algunos editores, se pasa por otros procesos y después se publica y tenemos el libro. Ahora ya no tenemos que estar esperando esa parte, sino hay una autoorganización de todo este proceso y quien lo hace es el propio ciudadano. Y también este compromiso cívico democrático de la democracia está en una potencial democrática que se logra a través de la participación y de la adherencia a las normas sociales y jurídicas que se va a presentar. De acuerdo con la autora Brahman, nos encontramos en este momento también en una etapa de que todo es digital, o sea, tenemos grandes avances biológicos y también con la informática y las telecomunicaciones, y que poco a poco estamos encaminando a una metatecnología con un sistema tecnológico social, pero también con uso por parte de los individuos, y que cada vez se va convirtiéndose más complejo a una escala internacional y global. Bueno, todo eso para llegar a las formas de poder que poco a poco se van en un momento traspasando las fronteras de instrumental, estructural y simbólico para poder llegar a lo que hoy conocemos como el poder informacional, que va moldeando toda nuestra conducta al manipular las bases de los poderes instrumental, estructural y simbólico. Bueno. Resumiendo todo lo que habíamos dicho, podemos ver que a nivel de micro, macro y meso, podemos tener las conexiones, tender algunos puentes, y también hay una vinculación y las normas que se van estableciendo. Todo esto que poco a poco se va generando durante todo el proceso para buscar un compromiso social. Bueno, el macro se puede percibir como capacidades sociales o normas sociales y valores por parte de una sociedad. A nivel micro se percibe las instituciones, las asociaciones y las comunidades. A nivel micro se perciben los enlaces entre los individuos y la vida cotidiana de ellos, donde podemos encontrar la educación, la familia, el trabajo, la esfera política y el gobierno, que es muy importante. Tomando en cuenta que también hay una parte del acceso a la información, es muy importante en este ámbito. Deseo resaltar que hay tres aspectos, grandes aspectos
grandes aspectos de acceso a la información, que es el acceso físico, el acceso social, el acceso intelectual, que poco a poco nos van a ayudar a las comunidades a proveernos de todo tipo de información. De acuerdo a Burnett, Jagger y Thompson, la biblioteca unidad de información debe de saber, uno, dónde viven los integrantes o los usuarios, dónde trabajan ellos, sus intereses particulares, sus expectativas políticas y sociales. Todo lo anterior para conocer el capital social, es decir, las normas y los valores de ellos, y esto con el fin de entregarles el poder de información, que viene siendo la información. El acceso aquí es fundamental en estas comunidades, el intercambio de información es esencial en estos casos. Porque va a haber una flecha o de la comunidad, va a haber un tanto conocimiento e información hacia los individuos, gracias, y también del individuo hacia la comunidad. Y por último, los retos a que debemos de enfrentar. Tenemos como bibliotecólogo que profundizar en los estudios relacionados con el capital social en el ámbito que nosotros estamos, en nuestra disciplina. Los estudios de las comunidades pequeñas o mundo pequeños podrían acercarnos a nuevas aproximaciones teóricas bibliotecológicas, y debemos de pensar en el Estado como uno informacional y autorreferente a partir de un modelo de información para la ciudadanía. Muchas gracias. Debemos agradecer la puntualidad de nuestros ponentes, porque han estado bien exactitos para que no nos agotemos y haya tiempo. Lo mejor será que haya tiempo para hacer las preguntas, ¿no? Que a veces eso es lo que siempre nos falta, tiempo. Hablamos y hablamos acá arriba. Entonces, por último, muchas gracias, Egbert. Por último, vamos a escuchar al doctor Jaime Ríos Ortega. Él es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Bibliotecología por la misma facultad e institución educativa, doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, también por la misma facultad e institución educativa. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Él nos va a presentar su trabajo, su plática titulada La información, la justicia y el desarrollo humano. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la gentileza y la paciencia que nos sigan acompañando. Me toca prácticamente cerrar en esta sesión de exposiciones, y espero ser de tal modo que podamos suscitar el número suficiente de preguntas para sembrar nuevas inquietudes y para seguir abordando los temas que nos interesan. Quería preguntarles algo antes de iniciar. ¿Alguno de ustedes está haciendo trabajo de investigación, trabajo de tesis completamente? Bueno, ¿quiénes no lo están haciendo? Salvador, tú no estás en bibliotecología. Bueno, ni modo, quería yo que alguno de ustedes se viniera a trabajar conmigo estos temas que me apasionan en sus test de investigación, pero bueno, si están a disgusto con sus tutores, asesores, las puertas están abiertas y eso me dará mucho gusto recibirlos. Bien, vamos a comenzar con nuestro tema, que para mí es de absoluta relevancia por el tipo de problemas que toca. Y para no hacerlo un poco más tardado, vamos a irnos directamente al grano, como decimos aquí. ¿Qué tipo de problemas se han sumado a las preocupaciones que tradicionalmente tenemos los bibliotecólogos? Es decir, hablo más allá de la organización de la información, de la expresión de la información, de los servicios, etcétera, etcétera. A mi juicio, creo que se ha agregado el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a ver. Y si me conceden ustedes unos minutos, voy a decir algunas cifras que me parecen relevantes para que cobre sentido por qué lo que hacemos como bibliotecólogos enfrenta este contexto. Pero eso lo dejamos para después.
Por lo pronto vamos a ver de qué dimensiones estamos hablando particularmente en el mundo y en nuestro país. Este dato es conocido por todos ustedes. Sabemos que en el mundo, cifra probablemente sea de 2010 o un poco más antigua, no lo sé, sabemos que en el mundo existen más de 1.200 millones de personas que viven en pobreza extrema. Cuando hablamos de esta cifra, nos estamos refiriendo a personas que son capaces de subsistir o sobrevivir con algo así, $1.25 por día. Pesos mexicanos serían como unos 16 pesos aproximadamente. La verdad es que un euro, exactamente un euro, la verdad es que esto debe ser una situación absolutamente terrible. En México se cuenta con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido por sus siglas Coneval. Recientemente, hace unos 2 meses probablemente, el Coneval presentó las cifras de la pobreza en México. Y antes de pasar a ellas, porque vamos a tener que hablar de indicadores, ellos toman en cuenta 4 variables que me parecen de suma importancia, asociadas al problema de la pobreza, pero asociadas en términos de carencia. Esto es, hablan de educación, hablan de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda, de servicios básicos y alimentación. En realidad son 6, ¿no? Sí. Bueno, estas variables y la carencia de estas variables, más el ingreso, son relevantes porque voy a introducir un concepto que actualmente es esencial en estas discusiones porque afecta a la dignidad humana. Precisamente porque afecta a la dignidad humana y lo que nos hace comunes a esos 1.200 millones de seres que viven la pobreza extrema es justamente este concepto capital que se llama dignidad. No me voy a detener en este tema de la dignidad humana, pero vamos a continuar y vamos finalmente a terminar con él. ¿Qué significa que en nuestro país se mida la pobreza de cierto modo? En nuestro país se habla de pobreza moderada, que significa tener una carencia social de las que antes mencioné, más un ingreso determinado. ¿Esto qué significa? Que pueden, digamos, no tener alguna de las variables de los indicadores anteriores y que son capaces de subsistir con $180 al mes en un ámbito urbano o de $60 en un ámbito rural. Y cuando hablamos de pobreza extrema, significa que estamos hablando de 3 o más carencias sociales más este ingreso, que es menor a los anteriores. Esto en términos de pesos significaría que ustedes serían capaces de sobrevivir en esta ciudad con 77.5 pesos o con 28 pesos en un ámbito rural. Sí, en cuanto a cantidad, 77 pesos o menos, porque lo que nos está fijando el indicador es que de aquí hacia abajo, no es que nos diga de aquí hacia arriba. Entonces, es decir, habrá gente que subsista con 1 a 77 pesos, que sería propiamente el intervalo, ¿no? En cada uno de estos ámbitos. Entonces, ahora imagínense ustedes lo que significa ser capaz de sobrevivir con 77 pesos, pero sin seguridad social, sin alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me parece que fija un poco de manera trágica el ámbito de nuestra preocupación. Avancemos. Las cifras, ¿qué significan en términos de individuos? Bueno, significan que en nuestro país tenemos 53.3 millones de personas que viven en situación de pobreza moderada. Ojo con los datos, por favor, ya habíamos dicho cuánto significaba en pesos, más 11.5 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema. ¿Esto qué nos da? Nos da una suma de 64.8 millones de pobres que, de acuerdo con nuestro censo 2010, estamos con una población de 112.336.538 habitantes. Para efectos prácticos, estamos hablando que en nuestro país tenemos prácticamente alrededor de 58% de personas pobres respecto a nuestra población total. Bien. ¿Por qué tenemos que hablar de justicia los bibliotecólogos? ¿Por qué nos tiene que importar este tema o por qué debiera importarnos? Bueno, hace algunos años, un autor que yo admiro mucho, que se llama John Rawls, publicó un bellísimo libro que se llama La teoría de la justicia. Y en la teoría de la justicia, él hace un planteamiento que se me hace de especial relevancia para nuestro ámbito. Y él dice, así como en los sistemas de pensamiento, la preocupación fundamental tiene que ver con su valor de verdad, bueno, en las instituciones públicas tendríamos que preguntarnos por un concepto que resulte esencial, y es, ¿qué tan justas son nuestras instituciones sociales?
Yo parto de la premisa que la biblioteca es una institución social. Por lo tanto, para mí es legítimo ubicarla en este contexto y preguntarnos, bueno, ¿cuán justa es la biblioteca social, entendiendo la justicia dirigida al contexto social que nos envuelve? Dicho de otro modo, ¿de qué modo la biblioteca contribuye a alcanzar la justicia social en un país de estas dimensiones? Yo supongo que cada país está obligado a hacer su propio análisis para contestar sus propias preguntas, pero a partir de su propio contexto. Y hablar de su propio contexto para mí es un asunto fundamental, porque ya veremos que cada persona, cada individuo es diferente. Tratando de analizar y comprender este concepto de justicia basado en el planteamiento anterior, por supuesto, esencial sentarse a trabajar con el diccionario de la Real Academia, y nos dice que la justicia es una de las 4 virtudes cardinales, es decir, dentro de prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Y la definición que da es que está inclinada a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. El concepto es interesante porque veremos que la raíz de distinto modo está sustentada en las diversas concepciones. Otros autores nos dicen que además de esto debemos entender a la justicia como un fin social. Como tal es el caso de la libertad o la democracia como fines sociales. Sin embargo, nos dicen los autores, estos conceptos, en el concepto de la libertad y la democracia, son conceptos de carácter descriptivo y pueden ser definidos de modo empírico o con referencia comprobable. Por ejemplo, hemos estado hablando de libertad de países con libertad de prensa o de países democráticos. Tenemos un referente empírico que nos ayuda a darle sustancia a este ámbito. Pero cuando hablamos de justicia, por su naturaleza normativa, en realidad tenemos que entender un problema que nos lleva a lo siguiente. Como estamos hablando de un concepto de orden normativo, tenemos que trabajar en sus principios que deben expresar una característica en términos descriptivos. Esto, digamos, se teoriza ahora. Quien empieza a hablar por primera vez del problema de la justicia es Aristóteles, y él distingue entre justicia distributiva y justicia reparadora. El concepto de justicia distributiva, por supuesto que sigue siendo actual, es un concepto esencial dentro de la teoría política, y yo supongo que tendrá que serlo en nuestro ámbito. Y como leerán ustedes, la primera se manifiesta en la distribución de cargas, de bienes materiales o de aquellos que puedan dividirse entre los que toman parte en el sistema político. Y la justicia reparadora es aquella que puede considerarse como una subclase de esta justicia distributiva. ¿Por qué? Porque hay que ver de qué modo estos beneficios o cargas se tienen que asignar, pero con una representación de recompensa o de castigo. Avanzamos. Volviendo a John Rawls y a otro autor maravilloso que es Amartya Sen, este último ganador del premio Nobel, si no mal recuerdo, John Rawls plantea el problema en términos de cómo podemos hacer distribuciones justas, y aquí introduce 2 conceptos que son esenciales. Cómo tienen que ser justas, pero asociadas a un concepto fundamental de libertad y de igualdad, conceptos que no necesariamente existían en estas explicaciones. Y se traduce en lo siguiente, él introduce la siguiente problemática y dice, bueno, son estos conceptos, pero también vamos a tomar en cuenta quiénes son los sujetos que reciben estos bienes y los servicios a los cuales acceden. Y para efectos de políticas públicas esto es interesantísimo, porque encierra una concepción que es determinante y que nosotros vamos a ver un ejemplo en el ámbito bibliotecológico. Si nosotros partimos de que los pobres son seres pasivos, ignorantes de sus necesidades e incapaces de elegir aquello que más les conviene, pues esto nos va a dar origen a políticas paternalistas. Ejemplo clásico, México. Nosotros somos capaces de determinar las necesidades de nuestros usuarios y decidimos cuáles son las colecciones que necesitan. Y entonces, bueno, pues tenemos un gran organismo centralizador que va a mandar lo que a su juicio son las colecciones básicas que deben contar con las diferentes comunidades, etcétera, 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 ¿no? No podríamos decir que no estamos haciendo distribución de bienes, por supuesto que se está haciendo, sí, pero el problema es qué características tiene esta distribución, que es el problema central que le preocupa a todos. Ahora bien, si nosotros partimos en otra perspectiva, donde decimos que los agentes son seres activos, tendríamos que pensar en impulsar políticas que les permitan formar sus propios planes de vida. Acuérdense que estamos hablando de libertad, entre otros elementos fundamentales.
Hay países que no tienen este problema. ¿Por qué? Pues porque parten de una perspectiva que son seres adultos, que son seres capaces de decir qué necesitan, y ellos dicen, en este caso, cuáles tendrían que ser sus políticas de desarrollo de colecciones, ¿no? Y paren de contar los ejemplos. Otro problema es con sacar el dinero, porque entonces aunque quieran, ¿cómo vamos a tener? Estamos viendo en medio de esas crisis, pero estamos en el ámbito teórico. A esto se agrega otro concepto que introduce Sen, que es el problema de las capacidades, para que lo entendamos bien. Nosotros decimos, bueno, para eso en la primera perspectiva, repartamos un bien primario como es la información. Cuando hablamos de bienes primarios, hablamos de estos bienes parecidos a la salud, a la educación, que son esenciales para la libertad y que contribuyen directamente a la dignidad humana. Yo tengo la hipótesis que la información forma parte de estos bienes primarios, pero si quieren eso luego lo discutimos. Por lo pronto, considérame que así es. Y entonces decimos, bueno, repartamos este bien, ¿no? Hasta ahí está. Lo que nos dice Sen es, el problema no está en repartir ese bien. El problema, ¿qué es lo que la gente hace con ese bien? Punto 1. Y problema 2, ¿desde dónde utiliza ese bien? Es decir, el sujeto, cómo, si está preparado o no, cognoscitiva o culturalmente, para hacer uso adecuado de ese bien. Porque si no, muchas veces resulta que los bienes nos ayudan a consolidar ciertos estados de diferenciación social. Y entonces llegamos a la conclusión que, por supuesto, la información es un bien primario que tiene consecuencias relevantes en la vida de las personas. Y vamos a ver por qué. Yo creo que cuando nosotros abordamos este problema, tenemos frente a nosotros que resolver una cuestión fundamental, que teóricamente me llevaría algún tiempo tratarlo de exponer, pero ahorita como ustedes están en la actitud de que me creen y de que yo les creo a ustedes de que me creen, concédanme lo siguiente. Yo creo que si tuviéramos que llevar esto a un planteamiento de orden bibliotecológico, tendríamos que decir, parados en el contexto de la justicia social, por favor, entiéndanmelo así, ¿cómo hacemos para que un bien primario, como es la información, se convierta en bienestar de la gente? No sé si me explico. ¿Cómo hacemos para que este, llamémosle capital cultural, capital cognoscitivo, etcétera, etcétera, se incorpore en la vida de las personas, que sea capaz de repercutir en sus estados de funcionamiento y en sus estados de ser a favor de la dignidad, de la libertad y todo este problema que nos ocupa, ¿no? Creo que ese es el punto central en el que debiéramos estar pensando también. Por lo tanto, creo que nosotros tendríamos que pensar de modo amplio en estas dimensiones. Primero, pensar que este bien social primario, como es la información, es sustento para atender las necesidades diferenciadas de las capacidades de los individuos, por una razón muy sencilla: somos diferentes, somos distintos. Tenemos en común la dignidad humana, sí, pero ¿cómo llegamos a la dignidad humana a partir de lo que somos? Bueno, es un problema ciertamente filosófico, pero también es filosofía práctica. ¿Qué elecciones tenemos? ¿Con qué contamos para poder llegar a arribar a esos estados de ser y actuar, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que observar de qué modo vamos a trabajar para que seamos capaces de lograr estas oportunidades que permitan la combinación de las facultades personales de los individuos y su interacción con el entorno político, social y económico. Además, tendríamos que pensar en cómo vamos a hacer para que esta información que se articula en las capacidades permitan influir y generar oportunidades que ayuden a los individuos a elegir y actuar en las diferentes situaciones que se le presentan en la vida. Perdón que vaya un poco rápido, pero a ti me da miedo cuando llega con sus bien, ahora bien, quiero que quede muy claro este concepto de capacidad, porque es un concepto que vamos a estar escuchando mucho, por lo menos creo yo recurrentemente, y ojalá así sea. Porque este concepto de capacidad, distinto al concepto de competencia, que tiene una acotación muy, muy concreta, tiene connotaciones éticas, morales y de justicia social. Y cuando hablamos de capacidades para los individuos y cuando hablamos de que somos una entidad pública que debe favorecer estas capacidades, entonces estamos en el problema de cómo influimos para crear oportunidades que permitan a las personas seleccionar, es decir, que tengan una libertad de elección para lograr, acuérdense, la vida digna. Aquí no estamos en el enfoque ético de Sabater, que nos hablaba de la vida buena, ¿no? O que es un tema clásico y que algunos de mis colegas alumnos en el seminario me recordaban, ¿no? Aristóteles, en efecto, era el que empezaba a hablar de la buena vida, ¿no?
No, estamos hablando de otro problema, estamos hablando de la vida digna. Y para que esto se entienda, estamos hablando de lo siguiente. Digamos, los seres humanos tenemos funcionamientos similares en términos de nutrición. Si somos seres normales, yo no creo que mi modo de nutrirme sea distinto al de mis otros compañeros, porque hasta ahí está claro. Pero vamos a verlo en términos de un contexto social. Una persona que pasa hambre y otra que ayuna tienen el mismo tipo de funcionamiento en cuanto a su nutrición. Es decir, en ese estado no hay nutrición posible por el mismo mecanismo biológico que lo posibilita que no haya. Sin embargo, por su condición social, cultural, etcétera, de contexto, no disponen de la misma capacidad. Pues la persona que ayuna es capaz de no ayunar. Es decir, el concepto de ayuno implica selección, implica capacidad cognoscitiva en términos de decir por qué ayuno, o seguramente asociado a otro bien social que tiene que ver con la salud. Señor, si usted sigue comiendo como come, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la pobreza, que prácticamente estamos ausentes de estas capacidades, no tenemos elección. ¿Por qué? Porque mientras para uno es una elección basada en el conocimiento, en un beneficio, en el otro estamos hablando de un ser hambriento que no tiene elección. Por lo tanto, no tiene libertad. Por lo tanto, no estamos ante la posibilidad de coadyuvar a la dignidad de las personas. Bueno, creo que el ejemplo es bastante claro. Estas capacidades en las cuales nosotros tendríamos que influir, pues nos tendrían que permitir también incidir en estas formas con las que actualmente se mide el desarrollo humano, que habla de estos indicadores: esperanza de vida, logros educacionales, ingresos, que finalmente, bueno, son indicadores, pero que nos dan una dimensión de trabajo que antes no teníamos y que tiene que ver con esto que venimos hablando. Bueno, quiero aprovechar los últimos minutos para decir lo siguiente sobre la base simplemente de exponer estos temas que a mi juicio son relevantes. Requerimos información socialmente valiosa para alcanzar vidas humanamente dignas. Es decir, la información vista como un bien social cuyo valor es compartido por los demás. En este sentido, creo que los bibliotecólogos no nos preocupa con trabajar con información, con toda la información que se genera en el mundo de todas condiciones y de todo tipo. Esto es una locura. Si observan ustedes, a nosotros nos interesa la información socialmente valiosa, es decir, aquella información que tiene una sanción social y que tiene este carácter de valía. Llámese lo que las comunidades dicen que es su cultura, llámese lo que la ciencia dice que es el conocimiento certificado, llámese lo que estos grupos, subgrupos o como quieran llamarles, les da identidad y dicen que eso es fundamental para ellos. Me refiero a esta información que tiene esta sanción social. Los bibliotecólogos siempre trabajan con esa información, no trabajan con otra que no tenga esta naturaleza. Y quiero introducir un tema finalmente que es lo siguiente. Es necesario transitar en el ámbito de las políticas de información hacia las políticas de acción afirmativa, es decir, a partir de la diferencia para lograr la justicia distributiva. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a tener que valorar de un modo distinto qué hacemos con esos bienes escasos que tenemos. Y quiero hablar de acción afirmativa porque me parece que nos da una salida importante respecto a qué hacemos con lo poco que tenemos. Y cierro con esta consideración final, que no es mía, es un texto que se llama así, Acciones Afirmativas, se consigue en internet, en texto abierto, y que dice lo siguiente: para definir nuevas relaciones basadas en el reconocimiento de la dignidad humana, es necesario que quienes han sido excluidos del acceso a derechos y oportunidades puedan acceder a ellos. Con este fin, se deben aplicar medidas que les den trato preferencial hasta que puedan disfrutar de sus derechos y realizar a plenitud sus planes legítimos de vida. En una sociedad donde todas las personas pueden ejercer sus derechos en igualdad, la competencia por los bienes escasos debe iniciar desde el mismo punto de partida para todas las personas, y el sentido de las acciones afirmativas se debe comprender en este contexto. Entonces, creo yo que tenemos trabajo desde este punto de vista en términos bibliotecológicos, en términos de políticas de información y, por supuesto, a favor de la dignidad humana. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Bueno, esta sesión de ponencias realmente nos deja con un montón de nuevas perspectivas de análisis y nuevas perspectivas de creación de conocimiento, ¿no? Resaltan aquí términos y frases tales como acceso, transparencia, inclusive las cuatro reiteraron algunos términos como fue acceso, transparencia, redes de cooperación, ahora justicia desde la perspectiva de los niveles de pobreza, libertad, igualdad, políticas de información, que todas ellas nos llevan a la importancia de la vinculación entre la información y el desarrollo humano. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién es el valiente que se anima? Porque luego nadie quiere preguntar y ya después que se va a acabar el tiempo, yo quería. Mejor. Vamos abriendo la sesión de preguntas y respuestas. A ver si. Les pido por favor si se pueden presentar nombre e institución de la que provienen. Ok, gracias. Mi nombre es Luz María Nogués. Vengo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Y bueno, es en relación al tema de los que han expuesto que conozco más, que es el de transparencia, con la doctora Maite. En esta parte, yo conozco muy bien lo que es la normativa referente al Distrito Federal. Hace ratito usted hablaba sobre la normativa a nivel federal de acceso y transparencia. Acá nosotros, en el tiempo que yo estuve trabajando en este segmento de la sociedad de lo que es el Poder Judicial, se hablaba mucho de casar las tres leyes que decían que eran digamos que la garantía del acceso a la información, que es precisamente la ley de transparencia y acceso, la ley de datos, de protección de datos personales y la ley de archivos, en el caso para poner accesible toda esta información. En España yo sé que apenas están todavía en este proceso. Allá han considerado esta parte sobre todo de datos personales. Acá, hasta donde yo me quedé, estaban ya trabajando la propuesta precisamente para estos documentos que nacen públicos en las instituciones públicas y que de alguna manera tienen que ser accesibles al ciudadano que los está solicitando. Bueno, acá lo que se estilizaba en el Poder Judicial era testar partes de estos documentos que contenían datos personales para no contraponer ambas leyes y dar el acceso a esa información que estaba solicitando el ciudadano. Empezaron haciéndolo de una manera informal y después fueron construyendo estas normativas, ¿no? Estoy hablando 2 o 3 años para acá. En el caso de España están contemplando también esa parte, porque sí es bien delicado, ¿no? Sobre todo esta parte de datos personales que pudieran, ya no directamente a la institución, sino perjudicar a terceros. Sí, claro que sí. Con respecto a datos personales, que era un poco lo que comentábamos en la intervención, ¿no? Que todos aquellos datos personales o que afecten a la seguridad del Estado, aparte de otras leyes, la ley 30/92, a la que hice referencia, que no sé muy bien si me bailaron las cifras, la del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, ya recoge ese aspecto. No creo en ningún caso que la nueva ley vaya a contradecir, ¿no? Yo creo que también son derechos y que aparecen en la Constitución española. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. Sí. Hoy que tenemos tiempo. Así es. También en relación a la intervención de la doctora Maite, perdón, mi nombre es Laura Cristina Torres, también vengo de la EMBA y muy interesante también la parte del contexto que se presenta sobre las leyes de transparencia a nivel Iberoamérica. Pero yo tendría una observación ahí, bueno, y un comentario. Yo creo que la parte normativa de cómo se ha establecido la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, más allá de verlo desde el punto de vista normativo, yo creo que también sería bueno puntualizar
que obedece a todo un contexto internacional en el sentido de la globalización y en el sentido de todas estas políticas neoliberales, y que no es de gratis también determinar o decir que la información pública ahora, entre comillas, nos lleva hacia una democracia, ¿no? ¿Qué tanto también esto nos acerca a las democracias en América Latina? Los índices que usted comentaba, a mí me parece también importante ver los índices que están pasando, o que nosotros vemos a través de periódicos y a través de la red, los altos índices de corrupción que tenemos. Entonces, en ese sentido, habría que reflexionar hasta dónde también esta transparencia está coadyuvando a la democracia en los países latinoamericanos. Yo creo que no es ver la ley por verla como tal, sino ver qué hay en el trasfondo de la ley y para quién está sirviendo la transparencia, ¿no? Hace poco, el año pasado, se hablaba de la transparencia focalizada. ¿Y qué nos presenta esa transparencia focalizada? Una transparencia que tiene que ver con los servidores públicos, no con la información que requiere el ciudadano. Entonces yo creo que también en ese sentido habría que puntualizar hasta dónde la ciudadanía realmente está teniendo ese acceso a esa información. Nada más como un comentario, ¿no? Bueno, vamos a ver si respondo a la pregunta, porque creo que hay varias cosas, ¿no?, las que ha tocado en su intervención. Bueno, lo que yo he expuesto era desde esa perspectiva normativa, o sea, no se puede en cuestión de 20 minutos ahondar en cada una de esas leyes de transparencia, hasta qué punto es la trascendencia que tiene para el ciudadano, o si es fruto de la democracia esa ley, o al contrario, a partir de la ley se da la democracia. O sea, no, ahí sí que no se ha podido profundizar. Pero había algo que le quería yo comentar que ha dicho. Yo lo que, así como una respuesta general, yo lo que creo es que efectivamente ahora está todo sobre el papel, ¿no? La ley de transparencia del 2002 de ustedes, la ley de acceso a la información y protección de datos. Bueno, pues esa ley, como decía, en palabras de Tony Mender, esa ley efectivamente ha sido un referente, era la ley más vanguardista, pero permítanme la expresión, yo siempre lo vi como una ley muy ambiciosa, que después de 10 años que llevan con la ley, pues ya van viendo un poco hasta qué punto esa ley tiene una serie de lagunas, y a partir de reconocer esas lagunas, cómo se van mejorando, ¿no? Y cómo, o algunas cuestiones que entiendo que también han retrocedido, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que no tenemos el suficiente tiempo, la suficiente perspectiva para saber hasta qué punto esas leyes van a ser negativas o van a ser contraproducentes para el ciudadano. ¿Me explico? La tendencia es que el órgano que vigila la creación de esas instituciones o organismos que vigilen hasta qué punto se está llevando ese acceso a la información, hasta qué punto se viola el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, qué información se tiene que poner o qué instituciones no lo hacen. O sea, yo creo que es un momento de puesta en marcha de normativas. Como hemos visto, todas son recientes. Y luego a partir de ahí, pues yo creo que se puede hacer ese análisis que usted ha planteado. De verdad que yo ahora mismo no le puedo dar más información al respecto, pero las cosas se ven y se analizan y se ratifican, o al contrario, con el tiempo, con la perspectiva, ¿no? Tampoco podemos pensar en algo perecedero, ¿no? Sino que estemos alertos, ¿no? En realidad es una ley para que el ciudadano efectivamente esté alerto y que haga uso de ese derecho, ¿no? Porque claro, es que esa es otra cuestión. Nos pueden dar la ley, pero luego el ciudadano será un ciudadano pasivo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, sí. Muy bien. Mi nombre es, me llamo Aziz Habib, soy jubilado.
jubilado de la UNESCO y tengo un comentario sobre la relación entre pobreza y información. La última presentación sobre información, justicia y desarrollo muy interesante, muy rica. Y lo que quiero comentar es que tenemos muy pocas experiencias o casos conocidos de logro en luchar contra la pobreza gracias a la información. Hay algunos casos que son muy bien conocidos, como por ejemplo el caso del banco Gremlin en Bangladesh, el trabajo de Mohamed Yunus. La información y el crédito, y cómo por ejemplo convertir la información en acción afirmativa, en acciones que ayudaran a la gente a luchar contra la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Pienso que la pobreza es la falta de dinero, y conocemos todos los bancos actualmente no conceden créditos a los pobres y toda la información del mundo no sería suficiente para dar dinero a los pobres, para ayudar a los pobres a acceder no solo a la información, pero también al crédito bancario. Y la solución del banco de Gremlin, Bangladesh, fue una solución muy justa, que merecería ser imitada en otros países. Y entonces, lo que quiero decir es que necesitamos recoger casos concretos de lucha contra la pobreza en el mundo y el papel de la información en esta lucha de una manera concreta, con indicadores. Pienso que sería útil hacer este trabajo para poder afirmar que la información sí es un agente de lucha contra la pobreza. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el comentario y por lo que en contexto nos pone. Yo platicaba este problema con un economista de aquí de nuestra universidad, colega de los que vienen ahora, por cierto, de la Cátedra de Gauss, y dialogamos al respecto, y él me decía, mira, en alguna medida, gran parte del problema está centrado en la destrucción del ingreso, como punto de origen, ¿no? Pero resulta que debido a este tipo de políticas que se han hecho, en las cuales pensamos que el problema de solucionar, el modo que soluciona más fácilmente es dar dinero directamente a la gente, etcétera, o estar subvencionando permanentemente con capital económico para que la gente transforme sus estados, etcétera. La verdad es que en la práctica nos ha resultado sumamente problemática, porque se nos ha generado mayor inflación, nos puede representar mayores impuestos, porque el dinero que se reparte es dinero público, es decir, dinero que se recauda a través de impuestos. No es, el Estado no genera nada, el Estado lo que hace es un trabajo de recaudación, etcétera. Y entonces coincidíamos en una cosa y veíamos lo siguiente. Bueno, hablamos de bienes que son necesarios, pero que por sí solos no son suficientes. En este caso tenemos que hablar en términos de bienes que son necesarios, pero que a la vez se retroalimentan, se potencian, porque para nosotros el caso que nos preocupa, es decir, no podemos tocar el tema del desarrollo educativo sin sistemas de información actualizados, etcétera, etcétera. Y el otro gran problema que preocupa a nuestros colegas, si tenemos ahí el bien de información, ¿desde dónde tenemos acceso en términos cognitivos o en términos de habilidades de decodificación cultural para hacer uso de este conocimiento? Entonces, creo y coincido con usted que es esencial, por lo pronto, ampliar la perspectiva de discusión y empezar a iniciar proyectos que, sobre la base de esta perspectiva, nos permita transformar o iniciar prácticas
de información exitosas, pero yo creo que, y coincido con usted, es un mundo que está por hacerse, y en este caso, bueno, era abrir la perspectiva desde las dimensiones sociales, desde las cuales nos estamos enfrentando, por lo menos desde el país. Sí. Ay, perdón, Fernando, una disculpa, nos están siguiendo también por las redes, Twitter y Facebook, y no les di la bienvenida cuando iniciamos. A donde estén, bienvenidos. Tengo aquí una pregunta de Atsimba M. Monroy del Twitter, y no encontré la palabra, Fernando, nos pregunta, les pregunta ¿qué podrían comentar sobre el papel del ombudsman de la información? A ver. Sin ser experto en el tema, aventuro una respuesta a modo de hipótesis, porque no soy experto en el tema, pero tampoco quiero que se quede en blanco. Supongo que tiene que ver con esta figura que tiene un conocimiento serio en materia de legislación, que tiene un conocimiento serio en materia de límites y de lo que sería la violación de las garantías individuales de los sujetos con respecto a los temas fundamentales que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el respeto al derecho a la privacidad de sus datos y todo el conjunto de elementos que están en ella asociados. De tal suerte que estas figuras son esenciales porque tienen un papel de orientador, tienen un papel de catalizador y sobre todo, creo yo, que tienen en sus manos una responsabilidad que a mi juicio no solo corresponde a las bibliotecas como tal, sino que tiene que ver con el poder potenciar el conocimiento que los sujetos tienen en términos de derechos, en términos de su uso y en términos de comprender cuáles son las acciones punitivas que tienen que derivarse cuando estos derechos han sido violados o han sido transgredidos. De tal suerte que lo veo como un mediador entre todas las acciones que existen en términos sociales en materia de información, pero que tienen como límite la vulneración de la vida individual y privada de los sujetos, así como de aquellas entidades sociales que tienen también o que forman parte o que hacen uso de estos derechos. Pero, insisto, es una hipótesis. Gracias. La última participación acá de Fernando. Bueno, es que a este debate que ha surgido tan interesante. Inclusive, Fernando. Ahora se oye. Ya. Me surgía una cuestión que dirigida a ambos, pero si la información en sí misma no es un bien económico, en el sentido que voy a plantear. El año pasado yo les puse a mis alumnos una pregunta: si se va un amigo a trabajar con una ONG a un país para ayuda humanitaria, ¿qué le regalarías? ¿Una moto o un teléfono? Entonces, evidentemente les había dado las explicaciones suficientes para que contestaran con un teléfono. Y entonces me parece a mí que las redes móviles, por ejemplo, han contribuido a favorecer el desarrollo económico, el desarrollo de las comunidades, la atención, por ejemplo, de la salud. Ya no es necesario que vaya el médico con la moto al poblado, sino que basta con que llame por teléfono y haga una consulta, probablemente, y evite un desplazamiento. Y eso creo que supone un enriquecimiento, no en términos económicos, sí en términos sociales. Y eso es un poco la observación. Si es necesario para que la información se convierta en dinero, que haya el Banco de Juniors para hacer eso, o también este tipo de funcionalidad de la información favorece es un bien económico. Pues muchas gracias. Démosle un aplauso a los participantes. Y continuadito, porque ahorita les voy a Fernando, pero en la comida seguimos. Les vamos a dar su comprobante de participación aquí en este ciclo de conferencias. María Teresa Fernández Bajón. O aplaudo o leo, ¿verdad? Hugo Alberto Figueroa Alcántara. Egbert John Sánchez Van der Kaas. Y Jaime Lugo Ortega.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes.